Sí, a orar en lo que... Pastor, le faltó decir babo. ¿Cómo? Babo. Babo, también lo digo. Vamos a orar entonces, le voy a pedir a Miguel, dirígenos una oración, papá. Señor, gracias por este grupo, Señor, que ha sido creado para observar estas palabras, que puedas abrir, Señor, nuestra mente, Señor, que podamos entender y podamos captar, Señor, lo que tú quieras decir por medio de tu santa palabra y por medio de tu Santo. Gracias por todo lo que haces, Señor, y por este tiempo que estamos compartiendo con hermanos, con iglesia, con tu humanidad, Señor. Realmente, hermanos, amén. Amén. Amén, en nombre de Jesús. Este micrófono se lo voy a dejar por aquí, pero voy a entregar aquí a mi hermano. Porque cuando vayamos leyendo, para que todo el mundo lea y se escuche, ¿ok? Pues miren, la clase de hoy, hermanos, se titula, seguimos bajo el tópico inspirados o útiles. Pero hoy vamos a estar hablando del Concilio de Trento y los deuterocanónicos, que fue el Concilio de Trento. ¿Alguien había escuchado hablar del Concilio de Trento? La hermana ha escuchado. ¿Alguien más ha escuchado hablar del Concilio de Trento? Cuando tú lo has mencionado aquí. Lo he mencionado por ahí, abuelo de pájaro, por hoy vamos a hablar un poquito del Concilio de Trento. Hoy, los objetivos que tenemos para hoy, alguien que me los lea. ¿Los quiere leer, hermano? De ahí mismo de la pantalla. Al finalizar la clase de hoy, el estudiante entenderá cómo la Iglesia Católica incluyó oficialmente los libros de Deuteronomio en su Biblia y por qué los protestantes los consideramos útiles, pero no inspirados. O sea que al finalizar la clase de hoy vamos a entender cómo la Iglesia Católica llegó a incluir los otros 7 libros en su Biblia y por qué nosotros los protestantes los consideramos útiles, amén, pero no inspirados. Segunda objetivo, ¿quién me lo quiere leer? Aprenderá qué fue el Concilio de Trento y cuál fue su propósito. Aprenderá qué fue el Concilio de Trento. ¿Y cuál fue su propósito? La tercera razón, el objetivo, ¿qué me lo lee? Identificará 4 razones por las cuales los protestantes estamos seguros de que tenemos el canon correcto de las Escrituras. Muy bien, 4 razones. Ok, vamos a ver un breve repaso de lo que estuvimos hablando la semana pasada, pero vamos a hacer tipo preguntas-respuestas. La primera pregunta, ¿qué es la Tanaj? ¿Alguien recuerda lo que era la Tanaj? La hermana aquí se me quedó estoqueada con la palabra Tanaj. Pastor. La Tanaj, ¿alguien se acuerda? Era la versión, la Biblia, ajá, judía. Es la Biblia judía, ¿ok? Es la Biblia que los judíos adoptaron como su canon, ¿ok? Los 39 libros que nosotros tenemos conforman parte de la Tanaj. La segunda pregunta, ¿qué es la Septuaginta? Alguien que me diga, ¿qué es la Septuaginta? Si alguien recuerda. Cuéntame, ¿te acuerdas de la Septuaginta? Dale, Miguel. Dale, sin miedo, sin miedo. La Septuaginta, ajá, es la que contiene los 7 libros. Pero ¿qué es la Septuaginta como tal? Fue la traducción que hicieron los judíos helenistas, ajá, al griego. Del Antiguo Testamento, muy bien. La Septuaginta es la traducción griega que hicieron los judíos helenistas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y fue la primera Biblia que los primeros cristianos conocieron. El Antiguo Testamento en griego. Y de hecho, cada vez que usted ve que el apóstol Pablo o alguno de los apóstoles citan un versículo del Antiguo Testamento, lo citaron directamente de la Septuaginta porque era griega. ¿Ok? Ahora, pregunto, ¿esto es cierto o falso? ¿Los deuterocanónicos forman parte de la Tanaj o de la Septuaginta? ¿Los deuterocanónicos forman parte de la Tanaj o de la Septuaginta? La Septuaginta. De la Septuaginta, ¿ok? ¿En cuál de las Biblias del Antiguo Testamento se basaron los protestantes para la determinación del canon oficial? Vuelvo y pregunto. ¿En cuál de las 2 Biblias del Antiguo Testamento, es decir, la Tanaj o la Septuaginta, se basaron los protestantes para determinar qué libros eran del canon y qué libros no? ¿Se basaron en la Tanaj o se basaron en la Septuaginta? En la Tanaj. En la Tanaj, no se basaron en la Septuaginta. ¿Estamos hasta aquí conmigo, iglesia? Ok,
Seguimos acá. Dejen poner mi café aquí, que tengo más miedo que se me vire esto aquí. Pero ahí va. Los reformadores protestantes, vamos en la hoja que les di, después que dice breves repaso del contexto, dice, el segundo punto dice, los reformadores protestantes tomaron el canon hebreo, la Tanaj, como referencia para establecer su canon del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué hizo la Iglesia Católica? ¿Qué fue el Concilio de Trento? Vamos a ver ahora qué fue el Concilio de Trento. Hermana Andrea, ¿usted quiere leerme lo que dice aquí acerca del Concilio de Trento? Dice, un concilio es una reunión formal de líderes cristianos, invocada para dirimir asuntos de doctrinas, prácticas, disciplina o unidad de la Iglesia. Ok, lo primero que definimos es que era un concilio. Y vemos que un concilio es una reunión formal. Ahí dice de líderes cristianos, pero no necesariamente tienen que ser líderes cristianos. Pero sí una reunión formal de líderes religiosos, podemos decir. En el caso del cristianismo, quienes se reunían en los concilios eran los obispos. ¿Ok? ¿Y para qué se reunían? ¿O para qué los concilios eran convocados? Pues para dirimir asuntos de doctrina, número uno, de práctica, de disciplina, unidad de la iglesia. El primer concilio de la iglesia se celebró en Jerusalén en el año, no me acuerdo, creo que en el 45, 50, para determinar el asunto de si los gentiles debían guardar las leyes mosaicas o no, si los gentiles debían circuncidarse o no. Se convocó ese concilio en Jerusalén para determinar eso se dirimió allí. ¿Ok? Y ahí fue donde se determinó que los gentiles no había que obligarlos ni a circuncidarse, ni a seguir las prácticas alimentarias del Antiguo Testamento, ni a seguir los rituales, ni las fiestas, ni nada de eso. ¿Ok? Se determinó allí en el Concilio de Jerusalén. Ahora, ¿qué fue el Concilio de Trento? ¿Quién me quiere leer ese? Concilio de Trento. Pásame el micrófono para dárselo al que vaya a leer. ¿Quién me quiere leer eso? Dice, el Concilio de Trento fue un concilio convocado por la Iglesia Católica Romana como respuesta a la Reforma Protestante. Muy bien. Dice que el Concilio de Trento fue un concilio convocado ¿por quién? Por la Iglesia Católica Romana como respuesta a la Reforma Protestante. Ahí en su hojita, yo quiero que usted lea algo. Dice que ese concilio no fue un concilio ecuménico. La Iglesia Católica dice que el Concilio de Trento fue un concilio ecuménico. Hermanos, no fue un concilio ecuménico. ¿Sabe por qué no fue un concilio ecuménico? Porque la palabra ecuménico lo que significa es toda la tierra habitable. Para que un concilio de la iglesia se llamara ecuménico, tenían que estar presentes los 5 patriarcas de los 5 patriarcados de la iglesia. ¿Quiénes eran los 5 patriarcas? ¿Cuáles eran los 5 patriarcados? La iglesia, cuando fue creciendo en el Imperio Romano, se dividió por secciones. ¿Ok? Porque era tan grande que no era imposible que hubiera un solo lugar gobernando las iglesias que se levantaban en esa zona. O sea, se levantaron 5 patriarcados. El primer patriarcado surge en Jerusalén, el primer patriarcado de la iglesia. El segundo es el de Antioquía. El tercero es el de Alejandría. El cuarto es el de Constantinopla. Cuando el Imperio Romano se divide entre Roma y Constantinopla, Constantinopla se convirtió en otro patriarcado. Y el quinto era Roma. ¿Ok? A los obispos que estaban a cargo de esos patriarcados se les decía patriarcas. O también, cariñosamente, le decían, ¿adivinan cómo le decían? Papa. O sea, ¿cuántos papas había en la iglesia? 5. ¿Ok? Cuando se dirimían asuntos de doctrina, por ejemplo, cuando se determinó en el concilio de Nicea la doctrina de la divinidad de Cristo y se establece el credo que necesitamos aquí los domingos, ese concilio sí fue ecuménico, porque en ese concilio estaban representantes ¿de dónde? De los 5 patriarcados. ¿Ok? Pero el Concilio de Trento no es un concilio ecuménico, porque es un concilio de la iglesia romana solamente. Aquí les voy a explicar algo. Dice, y está aquí mismo, dice, léalo conmigo. Segundo párrafo, donde dice el Concilio de Trento, segundo punto, ¿qué dice?
No fue un concilio ecuménico. Para que un concilio fuera verdaderamente ecuménico, era necesaria la participación de los 5 patriarcados principales, no solo de Roma. Es decir, un concilio ecuménico requería la presencia de los patriarcas de Constantinopla, Alejandría, Jerusalén, Antioquía y Roma. Pero hay otro puntito importante allí que dice, vamos a leerlo todos juntos, dice: desde el cisma de Oriente y Occidente en el año 1054 después de Cristo, no hubo más concilios ecuménicos. ¿Qué es el cisma? ¿Qué significa la palabra cisma? ¿Alguien sabe? Una división. Ahí dice que en el año 1054 hubo una división. Y la iglesia se dividió entre la iglesia occidental, que es Roma, y la iglesia oriental, que son los otros 4 patriarcados. Pero ustedes saben quién fue la causante de la división: los romanos. La iglesia de Roma fue la que decidió apartarse de los otros 4 patriarcados. ¿Me está entendiendo? Dice aquí: cabe señalar que fue Roma quien se separó de las otras 4 iglesias, mayormente debido a que Roma buscaba tener, ¿qué cosa? El poder político, y reclamaba, ¿qué cosa? Una primacía de autoridad sobre los otros 4 patriarcas. O sea, ¿qué quería hacer el patriarca de Roma? Quería declararse, ¿qué cosa? Señor por encima de los otros patriarcas. Y eso no existía. ¿Usted sabe cómo se conocía la relación que había entre los patriarcas? Era siempre se reconoció un primado del patriarcado de Roma, en el sentido de que Roma fue la capital del imperio, ¿okay? En ese sentido. Pero era primus inter pares, o sea, era el primero entre iguales. O sea que todos los obispos, o todos los papas, o todos los patriarcas tenían la misma dignidad y la misma autoridad. Ninguno tenía autoridad por encima del otro. El único que quería tener dominio sobre los demás siempre fue Roma. Y si usted lee las cartas de Clemente de Roma, que fue un patriarca de Roma, él decía que cualquiera que procurara ser señor sobre la iglesia de Cristo era un anticristo. Entonces, un mismo Papa Romano dijo eso: el que quiera señorearse sobre los demás no tiene el espíritu de Cristo, sino el espíritu del anticristo. Pero años después, un mismo patriarca romano dijo: no, yo soy aquí el papa frita, yo soy el que soy. Y ese conflicto se dio por muchos siglos, hasta que finalmente se llevó la ruptura completamente en el año 1054. O sea, desde el 1054 ya no hay concilio ecuménico, eso se acabó. ¿Ok? Dice: Roma buscaba tener el poder político y reclamaba una primacía de autoridad sobre los otros 4 patriarcados. Desde entonces, la iglesia se dividió ¿en qué? En iglesia ¿qué? Occidental, que es la católica romana, y la iglesia ¿qué? Oriental, que es la iglesia ortodoxa. ¿Ustedes quieren saber quiénes son los ortodoxos? No sé si los han visto. Esos parecen curas, pero tienen las barbas hasta acá abajo. Oh, wow. Esos curas sí se casan. Esos son los ortodoxos, ¿ok? Dice: el concilio de Trento se celebró ¿cuándo? Entre los años 1545 y 1563, como respuesta ¿a qué? A la reforma protestante. Ahora vamos a ver, Perdón, una preguntita. Dime, mamá. Me dijiste que el occidental es la católica romana, La el oriental y el oriental. La ortodoxa. La ortodoxa oriental. Ahí están los otros 4 patriarcados: Constantinopla, etcétera, etcétera, Alejandría. Vamos a ver cuál fue el propósito del concilio de Trento. ¿Quién me lo lee? El micrófono anda por ahí rodando. ¿Quién lo quiere leer? Defender las doctrinas católicas romanas rechazadas por los protestantes. O sea, el primer propósito del concilio de Trento fue defender las doctrinas católicas romanas rechazadas por los protestantes. El segundo: corregir algunos
internos de la iglesia romana. Corregir algunos abusos internos de la iglesia romana, y aquí están. O sea, no todo el Concilio de Trento fue negativo, ¿ok? Porque llevó a la iglesia católica a decir, caramba, tenemos que ajustar las cosas. Tenemos que ajustarnos porque se nos fue la mano, la verdad. Y aquí les voy a algunas de las cositas. Dice, corregir algunos abusos, está en la primera página casi al final. Corregir algunos abusos internos, ¿cómo qué? La venta de indulgencia. La venta de indulgencia, ¿qué más? La inmoralidad. Y el mal ejemplo del clero, hermano. Usted sabe algo, la iglesia católica romana le impuso a sus sacerdotes ay Dios mío, ¿cómo se llama eso? Que no se pueden casar, el celibato obligatorio. Pero hermano, eso es un degenere lo que tienen allí. Usted sabe la cantidad de papas romanos que tenían a mujeres que eran sus amantes y tenían hijos. Y después ponían a los Borgia. Los Borgia fueron los peores papas de la historia. Eran unos depravados, unos degenerados, hacían orgías en los conventos. Hermano, en Puerto Rico, nosotros vivimos en San Germán, hay una iglesia antigua que se llama Portacelli. Es una capillita. La ciudad de San Germán debajo está llena de túneles. ¿Usted sabe qué se encontraron en los túneles de San Germán? Los túneles conectaban a la iglesia principal con la iglesia chiquita y con los monasterios. ¿Usted sabe lo que pasaba allí? Las monjas y los curas se encontraban allí. ¿Y sabe qué más encontraron allí? Fetos. Porque las monjas tenían relaciones con los sacerdotes, quedaban embarazadas y como no se podía, abortaban a los bebés. O sea, había inmoralidad dentro de la iglesia y eso se trató de ajustar. Bueno, pero eso no ha funcionado tanto. Porque usted sabe la cantidad de demandas que hay contra la iglesia católica por abuso sexual de menores. Y aquí en la ciudad de Nueva Orleans, yo me acuerdo que cuando yo me mudé, el arzobispado tenía un edificio en el centro. Que de noche cuando prendía había una cruz. Ahora usted pasa por ahí de noche, no ve nadie. Dice, ¿dónde era eso? ¿Sabe por qué? La iglesia tuvo que deshacerse de un montón de edificios, de iglesias viejas y de ese edificio para poder pagar las demandas que tienen por abuso sexual. ¿Ok? Entonces se buscó en el Concilio de Trento arreglar el asunto de la inmoralidad y el mal ejemplo del clero. ¿Qué más había? Falta de educación teológica, ¿dónde? Entre los sacerdotes. O sea, eran curas, eran pastores de su iglesia y no sabían 3 cominos de doctrina ni de teología. ¿Qué más había? Dice, el nepotismo. ¿Qué era el nepotismo? En la entrega de cargos importantes a familiares. Ok, yo soy el obispo de aquí de Nueva Orleans y yo voy a poner a mi hijo para que sea el obispo del otro lado. A Daniel. A Daniel también lo puedo porque eran mis hijos, pero yo los presentaba como que eran mis sobrinos. Son mis sobrinos, no eran sobrinos, eran los hijos. Claro que sí, se reparten. ¿Sabe lo que hacían? Ponían a niños de 13 años a ser obispos y cardenales. ¿Qué sabe un niño de 13 años? Giovanni, ¿tú te imaginas tú de cardenal de aquí, de Luisiana? A ese nivel. ¿Okay? Y todo era por poder político y monetario. ¿Y qué más se trató en el Concilio de Trento? El descuido pastoral de los sacerdotes, quienes no predicaban ni cuidaban a su congregación. Y les voy a decir algo, aunque eso se trató en Trento, todavía. ¿Cuántos de ustedes vienen de la iglesia católica? ¿Cuántos tuvieron relación con su sacerdote? Que su sacerdote lo llamaba, que su sacerdote lo buscaba, que su sacerdote le enseñó las escrituras. ¿Cuántos? Yo no. Nadie. Nadie ni siquiera podía hablar con el sacerdote. Ni se podía hablar con el sacerdote. Pues en Trento trataron de arreglar eso, pero ¿sabes qué? Eso sigue bueno. Ningún católico que yo conozco puede decir, caramba, a menos que haya sido un alcahueta de la iglesia. Perdón la palabra, que estuviera ahí metido día y noche y sacerdote para aquí, sacerdote para allá. Y esa gente casi siempre termina siendo candidatos aquí, o a diáconos o a sacerdotes, pero la gente común del pueblo no. Ni siquiera los líderes cuando hacen como, ¿cómo se llama? Reuniones bíblicas. Nada. Nadie ve al sacerdote. Nadie. Solamente los domingos. Los domingos cuando da la misa. Y ya. Y toma el vino. That's it. ¿Ok?
Ahora, aquí, yo creo que todos ustedes en gran medida, mayor o menor, han tenido algún contacto mío. Pues yo los llamo, Sí, pues yo les texteo. A veces me ignoran, eso yo lo sé que me ignoran. Usted, Pero yo soy intenso. Usted, ¿Ah? en 5 grupos lo tengo yo a usted. Amén. Y en todo te voy a mandar un mensaje. Porque si no me lees en uno, me lees en el otro. Y Bueno. en Facebook usted es mi favorito. Ay, yo soy tu favorito en Facebook. Bueno. El pastor sí sabe usar las redes sociales. Yo sé usar las redes Yo sociales. quiero aprender una clasecita, pastor, que quiera. Ahora, ¿qué más se trató en Trento? Perdónenme. Dice, en la segunda página, arriba. Dice, eso sí, es importante. Reafirmar la autoridad de la iglesia. Reafirmar la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Okay. Allí ellos lo que hicieron fue, nosotros seguimos teniendo el sartén por el mango. Eso es. Ahora, vamos a ver qué se decidió en el Concilio de Trento. Vamos ahí. ¿Qué se decidió en el Concilio de Trento sobre los deuterocanónicos? Dice, en 1546, en una de las primeras sesiones del Concilio de Trento, el concilio declaró oficialmente que los libros deuterocanónicos eran parte del canon bíblico. Es importante señalar que no fue sino hasta ese año que la Iglesia Católica Romana incluyó oficialmente los libros deuterocanónicos dentro de su canon oficial. O sea que no fue hasta qué año, 1546, que la Iglesia Católica Romana decide que los libros deuterocanónicos forman realmente parte del canon de la Escritura. ¿Ok? Dice, con anterioridad a eso, no había ¿qué cosa? Vamos a ver todos juntos. ¿No había qué? Un consenso oficial acerca de su inspiración e inclusión en las Escrituras. O sea que siempre hubo opiniones divididas entre los cristianos. Pero no fue hasta 1546 que la Iglesia Católica dijo, no, oficialmente estos libros van en el canon, porque van en el canon, porque a mí me da la gana de que así sea. ¿Ok? Dice, en realidad la inclusión tardía de estos libros en el canon oficial de la Iglesia Romana fue ¿qué cosa? Una contrarrespuesta ¿a quién? Al protestantismo, quienes optaron por rechazarlos por razones de peso teológico. Entonces, como los protestantes los quitaron, pues nosotros los vamos a poner. Punto. Mira lo que dice allí. Todos juntos, ¿qué dice? En Trento se determinó que estos libros eran ¿qué? Inspirados por Dios, y que quien no los aceptara como tal debía ser declarado ¿qué cosa? Anatema o maldito. Y usted sabe una cosa, la Iglesia Católica no se ha arrepentido de nada de lo que dijo en Trento. No se ha retractado. No se ha retractado ni se va a retractar. Por lo tanto, para ellos, usted y yo, ¿qué somos? Malditos, anatema. Porque nosotros rechazamos los libros deuterocanónicos, que tampoco los rechazamos. Yo quiero que entiendan algo, y eso lo vamos a ver en un ratito. Dice, esto fue ¿qué cosa? Una respuesta directa ¿a quién? A los reformadores, quienes los habían puesto aparte o excluido. Esta fue lo que hicieron muchos reformadores, los mantuvieron en la Biblia. Pero uno como Lutero lo que hizo fue que los colocó en una sección aparte de la Biblia. ¿Ok? Está el Antiguo Testamento, en el medio usted va a ver los deuterocanónicos y después va a ver el Nuevo Testamento. ¿Ok? Muchos líderes protestantes eso fue lo que hicieron. No como en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica usted va a ver que los libros deuterocanónicos son parte del Antiguo Testamento. ¿Ok? Muchos líderes protestantes lo que hicieron eso, los clasificaron deuterocanónicos y los pusieron en el medio. Otros simplemente los rechazaron hasta que finalmente nuestras Biblias de hoy día, por lo menos la Biblia Reina Valera, no los contiene. ¿Ok? Ni la nueva versión internacional, ni la nueva traducción viviente, ni ninguno de esos libros. Ok. Vamos a ver ahora
¿Por qué los protestantes no los aceptamos como inspirados? Vamos a leer todo el mundo. ¿Por qué no los aceptamos como inspirados? Primer punto que dice: Cristo y los apóstoles citaron el canon hebreo del Antiguo Testamento, los 39 libros de la Tanakh, pero jamás citaron un solo versículo ¿de dónde? De los deuterocanónicos. Cuando usted oiga a Jesús citando la Escritura, Jesús nunca cita un solo versículo de los libros deuterocanónicos. Ninguno. Nunca citó a Tobías. ¿Ah? A Tobías Nunca. Ni citó a Tobías, ni citó a Sabiduría, ni citó a ninguno. Y ninguno de los apóstoles lo citó. La semana pasada dijimos que el único que menciona algo de un libro apócrifo y no pertenece a esos 7 es Judas, que menciona a Enoc, séptimo desde Adán. Y la semana pasada dijimos por qué. No porque Judas pensara que Enoc era un libro inspirado, sino porque lo hizo para probar un punto, como hizo Pablo cuando cita a los poetas romanos, a los poetas griegos en el Areópago, que citó a un autor que no era inspirado para probar un punto. ¿Cuántas veces no lo hacemos aquí? Dime algo, dime. Ajá. Disculpa que la pregunta dice que probablemente ya lo tocó la semana pasada, pero ya para el motivo. No estuve. El libro de No. Sé que hay 3. Bueno, 3 libros de No. Y el 2 y el 3 también de loco. Pero el primero, me supongo fue que ellos Es que citaron. Sí, es que citó. Porque ahí menciona, dice, viene el Señor con sus millares de ángeles para ejecutar juicio. Él realmente lo que citó fue algo para probar un punto. Ahora, ese libro de No. Eso tiene muchísimas versiones de eso. Por eso nosotros no lo consideramos un libro inspirado ni parte del canon. Okay. La única iglesia que tiene el libro de Enoc como parte de su canon es la iglesia etíope. Ellos sí lo tienen como parte del canon. Pero las demás, ni la católica romana ni los protestantes lo tenemos. Ni los ortodoxos griegos. ¿Okay? Lo que quería preguntar era, ¿ese libro vendría siendo como algo verídico? ¿Sería como un reloj que da la hora correcta para que se entienda? Yo creo que puede tener, como los libros apócrifos, en general ellos tienen principios de sabiduría. Los libros apócrifos tienen cosas sabias, ¿ok? No son del todo malos, no los rechazamos, porque tienen cosas buenas. Es como tú estás diciendo, puede ser como el reloj, que 2 veces al día, el reloj está dañado, pero 2 veces al día tiene la hora correcta. ¿Cierto o falso? Cuando usted tiene un reloj de batería y se quedó sin batería y está allí, se quedó en las 3:15. ¿Cuántas veces al día tiene la verdad? A las 3:15 de la mañana y a las 3:15 de la noche. ¿Ok? Pero yo lo veo más así. ¿Ok? Tienen sus cositas que uno podría estudiar, pero realmente no es un libro apto para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque puede traerle más confusiones y dudas que otra cosa. Así que nos atenemos al canon. Seguimos acá. Dice: la segunda razón por la cual los protestantes no los aceptamos como inspirados, la primera fue que Cristo y los apóstoles no los citaron nunca. ¿Cuál es la segunda? ¿Qué dice? Los deuterocanónicos Contienen enseñanzas que contradicen doctrinas claras de la Escritura, como el purgatorio, las oraciones por los muertos y la intercesión de los santos difuntos a favor de los vivos. ¿Ok? Usted no va a encontrar ni purgatorio, ni oración por los muertos, ni que los muertos que se fueron ya al cielo están orando por usted. En ningún libro de la Escritura los va a encontrar. Excepto ¿dónde? En los deuterocanónicos. Ahí sí usted va a encontrar eso. Entonces, como contenía doctrinas contradictorias, los protestantes dijeron, no. Otra doctrina que se presenta es la salvación por obras. En la semana pasada vimos un versículo de un libro apócrifo que dice que se salvaron por las ofrendas que habían hecho. ¿Ok? Salvación por obra. Eso contradice ¿qué doctrina? La salvación por gracia, ¿está verdad? ¿Tienes algo que decir, papá? Que te doy un gallito en la mano. Ok. Dice, el tercer punto donde dice por qué los protestantes no los aceptamos. Vamos a leer todos juntos. ¿Qué dice? Martín Lutero los incluyó en su Biblia. ¿En cuál Biblia? En su traducción al alemán, acuérdense. Pero con esta nota, que decía:
libros útiles para leer, pero no iguales a la Escritura. ¿Okay? Él los incluyó. Lutero tuvo muchos problemas con muchos libros de la Biblia. ¿Ok? Acuérdense que el primero que sale de la doctrina católica romana es Lutero, por la Escritura. Entonces, él es el que redescubre la doctrina de la justificación por la fe. Así que Lutero tenía conflictos con Santiago. ¿Por qué tenía conflicto con Santiago? Porque Santiago da la impresión de que nos salvamos por medio de las obras. Pero Lutero, a pesar de que tenía conflicto con Santiago, y Lutero decía cosas como, ese libro es pura paja, es lo que decía. Realmente, Lutero lo decía. Si usted busca libros, si usted lee el libro de Lutero, ese libro es pura paja. Lutero lo decía. Pero Lutero no tuvo el valor de sacarlo de la Biblia. Porque tal vez entendió que el resultado de nacer de nuevo van a haber frutos y van a haber obras. Yo entiendo que eventualmente sí lo entendió, pero al principio sí tuvo sus conflictos con el libro. Pero no tuvo el valor para tocarlo. Es que, mira, para mí, Santiago es uno de mis libros favoritos. A mí me gusta mucho. Porque nos da directo y duro a nosotros, los cristianos. Entonces, si usted lo lee tan corto, pero es tan directo para uno. A mí me encanta ese libro. Es un libro bien práctico, como el libro de Proverbios. ¿Ok? Acá, vamos a seguir aquí. Ajá. Perdonen que estoy tocando esto, abuelo de pájaro, pero es que ya la semana que viene ya no vamos a tener clase hasta agosto. Eso sí, los que van a tener clases son los que se van a bautizar. Dice, entonces los rechazamos del todo. Los protestantes, ¿qué dicen? No los usamos para qué. No los usamos para establecer doctrina. Usted no va a ver que ninguna doctrina protestante la vamos a establecer basándonos en qué. En los deuterocanones. Los católicos sí. ¿Ok? Ellos defienden su doctrina del purgatorio basándose en Macabeo. Y ellos oran por los muertos, porque en Macabeos dice que había que orar por los muertos. O sea, ellos sí fundan doctrina basado en los deuterocanónicos. Hay que hacer esa vela, hay que hacer la vela. La vela, todas esas cosas, ¿ok? Dice, pero a pesar de que no los usamos para establecer doctrina, que dice el segundo punto, pero no los despreciamos, ya que contienen ¿qué? Historia, ¿qué más? Sabiduría y valores morales. ¿Qué dice el tercer bullet? Dice, son útiles para extender la cosmovisión judía en el periodo intertestamentario. Por ejemplo, segundo de Macabeos nos da un contexto importante para entender la resistencia judía y el trasfondo del tiempo de Jesús. En el tiempo de los Macabeos, yo les digo a ustedes que surgen los fariseos y todos estos grupos que buscan mantener la pureza de la religión judía. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los Macabeos los griegos habían invadido a Israel y habían invadido Jerusalén, y los griegos impusieron su cultura, impusieron su filosofía, impusieron los gimnasios donde se practicaba deportes desnudos, y pusieron el gimnasio al lado del templo para completar. Y Antíoco Epífanes se atrevió a sacrificar un cerdo en el altar de bronce. O sea, ¿cómo se dice la palabra? Le profanó el templo. Okay. Un cerdo en el altar de bronce, y le metió una estatua de Zeus en el lugar santo. O sea, un despelote. Porque los griegos, cuando un imperio conquistaba a otro, le imponía hasta la religión. Okay. Entonces ahí es que surgen los fariseos y todos estos grupos que tratan de mantener la pureza de la religión judía. ¿Por qué? Porque ¿por qué razón habían sido deportados a Babilonia? Por la idolatría. Entonces, si nos vamos por la idolatría, Dios nos va a castigar otra vez. Entonces se hicieron legalistas. Okay, todo eso surge en el tiempo de los Macabeos. Ajá, dale, Tommy, dije Mabel, iba a decir. Podría decirse que eso está pasando también hoy día con esto de las potencias tratando de imponerse. Oh, claro que sí. De cierta manera, cada uno querer imponer sus ideales. Sus ideales. Tienes toda la razón, Tommy. Llegaste a un punto, y llegaste tú solo a la conclusión lógica. Y todo es aprobado. Y todo es aprobado. ¿Ves que es lo mismo? Seguimos en lo mismo. Ahora, vamos a ver la aplicación para hoy. Ya estamos terminando la clase. Aplicaciones para hoy.
Dice, la primera dice, segunda de Timoteo 3:16 dice ¿qué cosa? Que toda escritura es inspirada, que toda escritura inspirada por Dios es ¿qué? Útil. Sin embargo, no todo lo útil es necesariamente inspirado. ¿Entendieron eso? Toda palabra inspirada por Dios es útil, pero no todo lo útil es inspirado. Dice, podemos leer estos libros con discernimiento, como lo hacían algunos reformadores. Pero nuestra autoridad final está ¿dónde? En los 66 libros del canon protestante, porque creemos, ¿qué cosa? Que Dios los inspiró claramente. Ahí sí no tenemos duda de que son inspirados por Dios. Y ahora vamos a ver las 4 razones por las cuales los protestantes estamos seguros de que tenemos el canon correcto de las Escrituras. Y yo quiero que lea esto conmigo. ¿Cuál es la primera razón por la cual sabemos que lo que tenemos en el canon de las Escrituras? Dice número 1. Todos juntos le dicen: el Espíritu Santo es el autor y el guardián del canon. ¿Entendieron eso? ¿Ustedes creen que si la Biblia es tan importante, Dios dejó la Biblia a su suerte? No, hermano. Si la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber para llegar a ser salvos y vivir la vida cristiana, y fue el medio, y fue lo que Dios dejó para revelarnos su verdad ahora, hermanos, Dios no dejó eso a su suerte. Dios ha guardado y preservado la Biblia a través de todo el tiempo. Dice el inciso A, dice, los protestantes creemos, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo es el verdadero autor de las Sagradas Escrituras, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y está donde Segunda de Pedro 1:21. ¿Qué dice el B? Todos juntos. Los protestantes estamos convencidos de que el Espíritu Santo no es solo el verdadero autor de las Escrituras, sino también su guardián a lo largo de toda la historia. ¿Qué dice el C? La Iglesia Católica Romana afirma con arrogancia: nosotros hicimos la Biblia, nosotros le dimos la Biblia a ustedes, protestantes. Así nos dicen los protestantes. Y dicen, nosotros fuimos los que le dimos la Biblia a ustedes, ustedes son unos protestantes porque nosotros le dimos la Biblia. Pero ¿qué decimos nosotros en el D? Nosotros rechazamos esa pretensión de parte de la Iglesia papista y con convicción declaramos que no fue una institución humana la que determinó el canon, sino que la Iglesia lo reconoció bajo la guía del Espíritu Santo. No fue que el Papa Damaso nos dijo, estos son los libros que van. No fue que el Papa de los Parlotes dijo, estos son los libros que van. No. La Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, reconoció cuáles libros eran inspirados y cuáles no. ¿Qué dice la ley? Con los teólogos reformados afirmamos que la Iglesia no creó el canon, sino que reconoció el canon. ¿Qué dijo el Señor Jesús antes de irse acerca del Espíritu Santo? Cuando yo me vaya, Él os revelará, Él os enseñará todas las cosas. Entonces hay una guía interna del Espíritu Santo en cada creyente, se llama testimonio interno. Y el testimonio interno del Espíritu nos hace saber que ese libro de 66, que esa Biblia de 66 libros que usted tiene en la mano es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que usted lo abra, Dios le habla. Porque cada vez que usted lo abre, Dios le da consuelo. Porque cada vez que usted lo abre, Dios lo transforma. Porque el autor está aquí con usted cuando usted lo abre. Porque el autor está aquí con nosotros cuando el pastor se para aquí y empieza a abrir las Escrituras. No es el pastor el que está hablando, es el Espíritu Santo hablando a su corazón a través de la Escritura. ¿Están aquí conmigo? La segunda razón por la que creemos que tenemos el canon correcto, que dice, el canon del Antiguo Testamento y el concilio de Jamnia. Vamos a ver, concilio de Jamnia. El concilio de Jamnia fue, lo vamos a ver ahora, vamos a leer aquí, ¿qué dice? El canon hebreo, la Tanaj, que los protestantes adoptamos como nuestro Antiguo Testamento, fue reconocido por los judíos en un concilio que se llamó el concilio de Jamnia. ¿Ok? Y eso ocurrió en el año 90 después de Cristo. En el año 90 después de Cristo, un grupo de rabinos se reunió en una ciudad cerca del Mar Muerto, si no me equivoco, o del monte Sinaí, que se llamaba Jamnia,
Y ahí se reunieron para determinar ya finalmente qué libros eran los que constituían el Antiguo Testamento. Y allí esos rabinos determinaron que el Antiguo Testamento estaba constituido por los 39 libros que usted tiene en su Biblia y no por los 73 que tenía la Septuaginta. ¿Ok? Dice allí, el concilio de Jamnia, alrededor del año 90 después de Cristo, fue una reunión de rabinos que probablemente confirmó formalmente los libros ya aceptados por la comunidad judía. ¿Ok? Ya la comunidad judía los aceptaba. Ellos lo que hicieron fue confirmarlos. ¿Qué dice el 6? Los protestantes creemos que Dios, y escucha esto, eso sí es poderoso. Los protestantes creemos que Dios, en su soberana providencia, usó ese proceso para preservar y señalar los libros verdaderamente inspirados. Al final es Él quien teje los hilos de la historia humana. Hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca de los gobernantes nuestros? Que Dios es el que ¿qué? El que quita y pone reyes. Nos gusten o no nos gusten, que lo puso aquí fue Dios. Si eso tiene que ver con política, ¿cuánto más no tendrá que ver con la Sagrada Escritura? ¿Usted me está entendiendo? Si Dios determina quién va a gobernar una nación, ¿cómo Dios va a dejar la Sagrada Escritura a su propia suerte? Quien teje los hilos de la historia humana es el Señor. Amén. Vamos al tercer punto, ya estamos acabando. La tercera razón por la que nosotros estamos seguros que tenemos el canon correcto es la providencia de Dios en la historia del canon. ¿Qué dice la? Todos juntos. Los protestantes creemos que Dios ha estado en control soberano del proceso canónico. Aún a pesar de que hubo seres humanos envueltos en el proceso de determinar qué libros eran canónicos y cuáles no, judíos en el Antiguo Testamento y cristianos en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Fue el Espíritu Santo quien guió esas decisiones para preservar su palabra. Y la C que dice, el hecho de que Cristo y los apóstoles citan el canon hebreo es una confirmación divina de esto. ¿Estamos hasta aquí? ¿Están entendiendo? Y vamos al último, la cuarta razón. Confianza en la suficiencia del canon. Los protestantes sostenemos que los 66 libros del canon son, ¿qué cosa? Suficientes para instruirnos en el camino de la salvación y la vida eterna. Número 2, inspirados por Dios. Y por último, preservados providencialmente por el Espíritu Santo sin necesidad de una autoridad eclesiástica infalible para validarnos. La Iglesia romana dice, nosotros somos la autoridad. Es lo que dice la Iglesia romana. La Iglesia romana dice, la Biblia es la palabra de Dios porque nosotros lo dijimos. Porque yo como Papa infalible determiné que así es. Pero nosotros los protestantes decimos, no, la Biblia es palabra de Dios porque el Espíritu Santo lo dice. Porque Él la inspiró. Porque Él la guió. ¿Dudas o preguntas? ¿Hasta aquí alguien tiene dudas, preguntas? Siéntanse en confianza. ¿Dudas, preguntas? Dime. Voy a tratar de contestarle a la medida que pueda. Si no puedo, pues te digo de todo. Voy a explicar primero. Canonizando es cuando la iglesia hace a alguien santo. Ok. Y canónico, explíqueme la diferencia. Ok. Como faltaste la primera clase de canon, te lo perdiste. La otra pregunta, voy a hacer la pregunta. Ok. Canon significa regla para medir. Regla, eso es lo que significa canon. Cuando un libro es canónico, significa que la iglesia lo considera inspirado y lo hace parte, o sea, y es parte del libro, de la Biblia. Eso es lo que significa canon. Ahora, la Iglesia Católica sí canoniza personas al santoral, pero eso no tiene nada que ver con el canon de la Biblia. No tiene nada que ver una cosa con la otra, son dos cosas aparte. Diga, hermano Benjamín. Sería una segunda Sí. pregunta. Espérate, deja que hermana termine su pregunta. ¿Cuántos años pasó desde el concilio de Jamnia y el concilio de Trento? Ok, si el concilio de Jamnia fue en el 90-96 después de Cristo y el concilio de Trento fue en el 1546,
casi 1400 y pico de años. Ajá. Para agregar 7 libros que ya estaban, porque estaban en la Septuaginta. ¿Ok? Estaban en la Septuaginta. Y los primeros cristianos estaban conscientes de que esos libros existían y posiblemente hasta los leyeron. Pero ningún apóstol los cita. Lo tienes que haber leído, porque ¿qué Biblia usaban los apóstoles? La Septuaginta. Pero ¿y por qué si ellos usaban la Septuaginta nunca usaban un solo libro deuterocanónico y lo estaban? Eso hace pensar. ¿Ok? ¿Alguien más? Venga. No, pastor, era broma. Era broma. Me imagino que ahora nos vamos para comer, me imagino. No, le vamos a nominar para canonizar a usted. Para canonizar, muchacho. Dios libre. Bueno, pues vamos, están hasta aquí, dudas, preguntas. ¿Les gustó la clase? Fue abuelo de pájaro, traté de tocarla rápido. Guarden esos papeles. La clase va a estar en YouTube. Véanla, repásenla. Esta es la terminación de la... Con eso terminamos. No hemos terminado de tocar el librito azul de Unidos en la Fe. Todavía estamos en la... Pasa que ese libro de doctrina y el libro de Biblia. ¿Ok? Pero surgieron preguntas y a mí, honestamente, me gustan los expositores. Pero a veces son demasiado de... No, porque están hechos para que cualquiera pueda ser maestro. Claro. Pero a la hora de la verdad, a veces no hay carne, a mí me gusta la carne. Otra preguntita. Dígame. La clase que empezamos en agosto, ¿eso es nuevo? Completamente No, vamos a seguir con la Biblia, con la Escritura. No, pero no. Ya no tiene nada que ver con eso. Ok, vamos a entrar ya de lleno en la sesión 4 de su libro Unidos en la Fe. Vamos a orar. Wendy, ¿nos piden oración más? Amén. Y que no nos quedemos solo nosotros con ellas, sino que también podamos compartirlos con aquellos, Señor, que ignoran aún de tu verdad. Amén. Ayúdanos en cada oportunidad que tengamos, Señor, de que hablemos sea de ti, y que si tenemos que hacer alguna corrección, sea pasándonos tus palabras. Amén, Señor. Señor, en esta semana seas tú guardándonos, guiándonos y fortaleciéndonos, Señor, cada día para poder seguir adelante y poder, Señor, siempre escoger obedecerte a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén, hermanos, que la bendición del Padre, que el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo se cumplan. Amén. Dios les bendiga. Te bendiga, Martica. Que vaya mucho. Ya se me queda. Ya tiene su pastor.